Va a ser moderada por Silvia Irene Schmelkes. Ella es socióloga y maestra en investigación y desarrollo educativo de la Universidad Iberoamericana. Los panelistas son Julia Carabias, fundadora de Natura y Ecosistemas Mexicanos y miembros del Colegio Nacional de México; Edward Müller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Silvia, te paso el micrófono. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Para mí pues es un privilegio y un honor estar moderando esta mesa pues con dos especialistas en este tema de la sostenibilidad, aunque después tendremos una discusión al respecto del término mismo. Pero bueno, pues como ustedes saben, pues quizás la sostenibilidad es la mayor preocupación en el mundo en este momento, ¿no? Y yo creo que no es gratuito eso, porque pues justamente el ser humano ha puesto en riesgo nuestra vida y la vida de todas las especies en este planeta y pues tenemos que encontrar la manera de revertir estos procesos y de empezar a construir un mundo más sustentable. Y para eso la colaboración, que es el tema de esta mesa, pues es absolutamente fundamental. Colaboración que implica necesariamente compromiso individual, pero también participación y sobre todo organización. Entonces están aquí representadas organizaciones que ya tienen mucha experiencia en lo que esto significa y pues por eso yo creo que el diálogo que podemos tener esta mañana va a ser sumamente interesante. Como digo, pues están con nosotros dos personas que tienen mucha experiencia, diferente experiencia también, diversa, en este tema. Está con nosotros Julia Carabias. Ella es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en la regeneración de selvas tropicales, en la restauración ambiental, manejo de recursos naturales, pobreza y medio ambiente y política ambiental, temas en los que ha dirigido tesis y publicado centenas de libros y artículos. Actualmente realiza sus investigaciones y su actividad profesional en la selva lacandona. Y Edward Müller es de nacionalidad costarricense y también alemana. Es el fundador y rector de la Universidad para la Cooperación Internacional en San José de Costa Rica, promotor del desarrollo regenerativo, una aproximación holística para enfrentar los desafíos actuales a través de equipos transdisciplinarios y el uso de distintos escenarios, trabajando integralmente los ejes económico, social, cultural, ambiental, político y espiritual, buscando incrementar la resiliencia y los impactos del cambio global y en especial del cambio climático. Bueno, el objetivo que tiene este conversatorio, y lo recuerdo también a nuestros ponentes para que lo tengamos presente todos durante este conversatorio, pues es tener un diálogo primero entre los ponentes y después con el público sobre lo que significa la sostenibilidad, los elementos que la componen y sobre cómo la pregunta dice, o el objetivo dice, cómo se potencia con la colaboración, y yo diría más bien cómo lo vamos logrando, lo vamos construyendo, este objetivo de la sostenibilidad, echando mano de la colaboración. Entonces, ese es el objetivo del diálogo. La mecánica que yo les propongo para esta mañana es que pues, tengamos este diálogo primero con los panelistas a partir de algunas preguntas que yo les iré haciendo. Eso pues alrededor de unos 55 minutos, tenemos 75 minutos en total para este panel y pues me gustaría dejar los últimos 20 minutos para tener un diálogo con el público, tanto el que está aquí presente como el que nos acompaña virtualmente. Entonces pues si van preparando sus intervenciones, sus preguntas, desgraciadamente tendrán que ser limitadas por el tiempo, pero pues será muy importante también tener la oportunidad de escucharlos y de dialogar con ustedes. Y entonces, bueno, pues para dar comienzo a esta charla, yo les preguntaría, quizás primero a Julia, después a Edward, ¿qué entendemos por sostenibilidad? ¿Y cuáles son los elementos que componen la sostenibilidad? Que es un concepto complejo que incluye pues muchísimas cosas. Entonces, pues Julia, por favor, adelante. Con un auditorio en el cual hay gente de distintos enfoques, que estamos todos con visiones bastante parecidas, pero que procedemos de distintas disciplinas. Eso es muy sano. El día de ayer tuvimos una estupenda reunión aquí enfrente, pero todos nos conocíamos y hoy me da mucho gusto que pues conozco a pocos
y que ahora hay organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y colectivos que pertenecen a distintas áreas. Creo que el que CEMEFI haya incorporado el tema de la sostenibilidad lo celebro mucho y lo agradezco mucho, y gracias por permitirme dirigirme a ustedes ahorita. En este primer bloque vamos a analizar pues, a muy grandes rasgos un tema súper complejo, pero que pues, por las limitaciones de tiempo lo voy a tener que simplificar enormemente. Para varios de ustedes esto es absolutamente obvio, y a lo mejor para otros es un poco más nuevo, pero tenemos que lograr que todos tengamos un piso común. La primera cosa que diría es, no nos enredemos entre sostenibilidad y sustentabilidad. Es sinónimo, es lo mismo, es un tema de la traducción, en inglés sustainable, en francés sustentable, y lo hemos traducido en México como sustentable, porque fue México pionero en el tema en su legislación, así se acuñó, debido a que en el proceso de la generación de este concepto, México tuvo una participación muy importante. Así quedó en la ley, así quedó en las instituciones, en los programas, y con el tiempo se ha ido incorporando más la palabra de sostenible, que con las nuevas generaciones que están estudiando estos temas ya hablan de sostenible. No importa, no nos detengamos más en eso. El concepto de sustentabilidad, que es la forma en cómo yo lo voy a expresar, es un concepto que, como la mayoría saben, surge una vez que ya se había discutido que el crecimiento económico no era la forma de poder medir el desarrollo, que las desigualdades estaban profundizando. Y entonces se incorpora un elemento más que es la parte social, la de las desigualdades. Así surge el tema del desarrollo humano, que también se lo recuestiona en cuanto a que no se está considerando cómo se está logrando ese desarrollo y ese crecimiento, y es a partir de la base de la naturaleza. La naturaleza es la que da los elementos para poder lograr esos desarrollos. Por lo tanto, había que incorporar esa dimensión. Las Naciones Unidas arman su grupo de trabajo encabezado por Brundtland, y el informe Brundtland de nuestro futuro común acuña el término en 1987 de sustentable como aquel desarrollo que implica resolver las necesidades de las generaciones presentes, pero incorpora un elemento que entonces cambia las cosas de la visión, una visión holística muy distinta, que es sin afectar a las futuras generaciones. Porque el crecimiento basado en la naturaleza es un crecimiento que va agotando los recursos y que no va permitiendo más allá del desarrollo de un corto plazo. Si estamos incorporando el largo plazo, las cosas cambian. Por lo tanto, no vale sacar más de la naturaleza que la naturaleza pueda reponer, ni devolver a la naturaleza lo que no pueda asimilar. En esos parámetros, ¿cómo se da el crecimiento? El problema con este nuevo paradigma, que eso es el desarrollo sustentable, en este nuevo paradigma el problema es que la dimensión económica no cambia, el crecimiento, sobre todo en esta gran aceleración a partir de los años 50 y potenciado bárbaramente a partir del periodo neoliberal, en donde el mercado libre es el que está dictando las reglas de cómo se maneja la sociedad y cómo se maneja el crecimiento. Pero el mercado no puede dictar las reglas del funcionamiento de la naturaleza, eso las dictan las leyes naturales. Por lo tanto, había que regular, pero el problema es que las regulaciones, el crecimiento de las instituciones, del marco normativo, etcétera, se va fortaleciendo, el tema de desarrollo sustentable se incorpora en el discurso, se incorpora en los planes de acción, en los programas, en las leyes, en las instituciones, etcétera, pero no logra cuajar. ¿Y qué está pasando? Que mientras tanto ese crecimiento con este capitalismo exacerbado va agotando recursos en agua, en cambio de uso de suelo, por lo tanto en biodiversidad, en la atmósfera, el cambio climático, los nutrientes, y vamos rebasando los límites del planeta. La ciencia
demuestra a través de los estudios de Estocolmo los límites planetarios, encabezado por Rockström, que por cierto en unos días recibirá el equivalente del premio Nobel en materia ambiental, es el premio Tyler, por estos descubrimientos y por estos planteamientos. Los límites planetarios están definiendo 9 y define cuáles son los umbrales hasta donde puede llegarse a alterar esos procesos que se están midiendo, y cuando se rebasan esos límites es cuando sale del estado de equilibrio posible para el desarrollo de la especie humana. No es que se vaya a acabar la vida en el planeta va a seguir, pero si seguimos así, seguirá sin el Homo sapiens, quien es quien ha provocado toda esta problemática. La diferencia de lo que estamos viviendo hoy con la sexta extinción masiva de la biodiversidad, que podemos llegar con esta tendencia a 1 millón de especies a fin de siglo, la diferencia con las otras 5 extinciones es que esta la ha provocado la especie humana, y la ha provocado en un lapso de tiempo que antes eran en millones de años y ahora estamos hablando en décadas. Las tendencias no han cambiado. Hemos rebasado los límites que son para la situación estable para el desarrollo de la humanidad en 5 grandes límites, y eso es lo que está en cuestionamiento. Por eso el concepto de desarrollo sustentable se ha ido cada vez más complejo. Es un concepto que sigue orientando desde mi punto de vista el desarrollo. Para mí es una forma de vida y sigue siendo mi aspiración, pero no se ha logrado, y no se ha logrado por una serie de cosas que no son inherentes en sí misma al propio planteamiento y al concepto. Son problemas en que las sociedades no hemos dado el paso ni hemos tenido la organización y la presión para que los gobernantes que no han tenido la voluntad hagan los cambios necesarios para alejarnos de estos modelos de crecimiento exacerbados que han generado incluso una huella ya en las capas geológicas, y que por eso estamos hablando del antropoceno. Eso tiene remedio, eso para mí sin duda tiene remedio, bajo los mismos paradigmas del desarrollo sustentable, pero la parte económica, la social y la ambiental tienen que irse de la mano, y la ambiental tiene que estar basada en la ciencia. Si le hacemos caso a la ciencia y incorporamos la ciencia, y eso es lo que va dictando el quehacer, entonces para mí sí hay salida, pero hablaremos en otros bloques sobre ello. Muchísimas gracias, Julia, te agradezco mucho, y también por ajustarte al tiempo. Y Edward, entonces ahora pido tu visión sobre esto. Sí, lo bueno de hablar después de una experta es que ya tengo que hablar menos. Tú eres el experto. Julia mencionó el informe Brundtland. Son 37 años. ¿Cuáles de ustedes jóvenes no han cumplido 37 años todavía? Miren. Entonces la sostenibilidad es más vieja que ustedes. Y la logramos. Logramos que ustedes tuvieran los mismos recursos, las mismas posibilidades que nosotros. No, nosotros hipotecamos su futuro. Así de sencillo. Entonces, cuando en la reunión de Río, que es donde se implementa, digamos, todo el proceso después del informe Brundtland y nuestro futuro común para América Latina también, la gran dificultad que teníamos era que no teníamos la habilidad de integrar lo ambiental, lo social y lo económico. ¿Por qué? Porque nuestra formación científica, institucional, académica, viene de un reduccionismo europeo. Desde los griegos, que plantean la necesidad de definir una pregunta, una hipótesis y buscar una respuesta como método científico. Y yo peleaba con mis profesores de estadística, les decía, pues son 100 preguntas y 1000 respuestas. ¿Cómo que van a obligar a reducir una? Entonces, eso se empeora todavía con Descartes, que separa lo espiritual de lo material. Y eso nos da la falsa creencia que
que nosotros éramos superiores a la naturaleza y que podíamos mecánicamente trabajarla. Y eso nos llevó a cambiar las costas, a enderezar los ríos, a construir represas y el grave error, y detesto usar el nombre, recurso natural. Porque ha sido esa explotación lo que ha permitido un desarrollo económico que no se basa en la misma economía, sino en un parasitismo y extractivismo de recursos. Entonces, Julia mencionó los límites planetarios. Y lo más interesante es que el mundo está enfocado en el carbono. Una gran solución es carro eléctrico. Yo tengo un carro eléctrico simplemente porque tiene 500 caballos de fuerza. Y es en silencio total. Pero si yo creo que estoy aportando algo a salvar el planeta con mi carro eléctrico, no lo es cierto. O sea, si yo veo a los niños esclavizados para extraer el cobalto, o la destrucción de los salares andinos para la extracción del litio, tú sumas todo eso, y sí, en Costa Rica todavía 99.7% de la electricidad es renovable. Entonces me siento mejor. Pero hay países que queman carbón y que queman petróleo para producir electricidad para después quemarla en el auto. Entonces, ¿cuáles? Para mí son 5 grandes retos que tenemos. Uno, todo ese desarrollo, y que se complicó con Newton, cuando Newton dice que en un sistema, la relación entre sus componentes, son las fuerzas que ejercen esos componentes contra otros. O sea, esa es una incomprensión total de un sistema. Y nuestra ciencia occidental ve a un sistema como un grupo de componentes y disecamos hasta la muerte, literalmente, porque lo metemos en formol, los componentes, y creemos que al entender los componentes entendemos el sistema. Las poblaciones originarias ven un sistema como la relación entre sus componentes. Y ese dinamismo lo perdemos en la academia porque la escuela de biología no tiene un lenguaje común con la escuela de antropología o con la escuela de economía. Y los ministerios tampoco lo tienen. El Ministerio de Agricultura es enemigo del Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿cómo vamos a poder integrar esos 3? En el 96 yo empecé a integrar cultura, espiritualidad se me fue, política en la sostenibilidad. Porque para mí la cultura es el eje, es el amalgama. Para los europeos la cultura es arte, es ópera, etc. Para América Latina, y creo que la regeneración viene de América Latina, es la amalgama que une las comunidades, nos da la autoestima, nos da el empoderamiento. Entonces necesitamos trabajar fuertemente el tema cultural, que está altamente vinculado con lo ambiental en la mayoría de las sociedades consideradas menos desarrolladas. Entonces, el segundo reto, bueno, el primero sería entonces, ¿es humanidad y naturaleza o humanidad es naturaleza? Si no logramos esa transición a que somos naturaleza, muy difícilmente vamos a poder cambiar el paradigma. Segundo reto, el reduccionismo justamente. Y ese reduccionismo nos lleva a soluciones equivocadas, como el auto eléctrico. Cuando Julia menciona los límites planetarios, si ustedes se fijan, el carbono es el menos relevante, pero el mundo está enfocado en la economía del carbono. Y cuando uno escucha éxitos, sí, el protocolo de Montreal y que se eliminaron los químicos que generaban el agujero de ozono. ¿Por qué se logró un éxito ahí? Porque era un elemento, no había interdisciplinaridad. Había que prohibir ciertos químicos y listo. El tema de la pobreza, el tema del cambio climático, el tema de la pérdida de biodiversidad es complejo, requiere muchas disciplinas diferentes. Y no somos capaces, desde la academia, desde la ciencia, y más con los peer-reviewed journals, que te obligan a especificar algo muy, muy concreto y se pierde esa noción de sistema. Entonces, esto nos lleva al tercer reto, que es que creemos ciegamente en lo equivocado. Las universidades siguen enseñando y produciendo ingenieros agrotóxicos. ¿A quién se le ocurre ponerle veneno a lo que vas a comer? Y justamente antes de la cosecha, por eso la intolerancia al gluten. Se aplica glifosato para matar la planta para poder cosecharla. Días antes del proceso, nosotros estamos directamente consumiendo eso. Entonces, creer en esas cosas y seguirlas fomentando es un gran reto también. ¿Cómo logramos cambiar desde la universidad, desde la academia, desde la ciencia, esas cosas equivocadas? El tercero es la exponencialidad.
Entonces, el cambio climático ya estamos exponencialmente, o sea, ya cruzamos los tipping points. En la pérdida de diversidad biológica, América Latina perdió el 94% de la abundancia de la biodiversidad. O sea, hay un colapso ecosistémico ya patente, ¿no? Estaba conversando con unos colegas de España, en el sur de España ya no hay insectos. Entonces, no logramos entender porque nos han educado linealmente. Y lo vemos en la tecnología. ¿Cuántas universidades siguen pensando en formar programadores de código de software? Cuando la inteligencia artificial a diciembre de este año va a ser el 100% del desarrollo de programación. En la medicina, en la interpretación de imágenes médicas, eso lo hace la computadora mejor que cualquier especialista. Y en milisegundos se compara tu imagen con 400, 500 millones de imágenes parecidas. Y todavía no nos hemos dado cuenta, y especialmente la academia, que el mundo ya cambió. Sale ChatGPT en noviembre de hace 2 años. Para marzo había aumentado 10 veces su potencia, hoy está en 1000 veces la potencia y de aquí a diciembre va a estar obsoleto. No logramos pensar en esa exponencialidad. Entonces, el tema ahora, con la liberación de metano en el Polo Norte, en Siberia, ese metano calienta 86 veces más el planeta y derrite el metano que está ahí. Eso podría llevar a un aumento de 10 grados centígrados del planeta en una década. No, pero seguimos pensando que al 2050 y poniendo metas que al 2050. Entonces, esa urgencia es por la incapacidad de medir esa exponencialidad. Y el reto más importante de todos, a mi criterio, es la incapacidad de desaprender. Y los que menos capacidad tienen de desaprender son los académicos. Hay un tema de orgullo, hay un tema de carrera académica, ¿cómo voy a reconocer? Y cuento una anécdota muy rápido. Una de las grandes expertas de suelos en Costa Rica, fue colega mía de la maestría, llegó un día para invitarme a una asociación de suelos. Y le dije, mira, yo creo que usted no me va a querer ahí, porque esto y esto y esto y esto. Me mira y me dice, Edward, ¿me estás diciendo que todo lo que yo he hecho en 40 años de carrera académica de primer nivel está equivocado? Yo le dije, analízalo. Y una semana después me dio pena y la llamé porque salió llorando en mi oficina. Me dice, Edward, me pensioné y fui a vivir a Brasil. Estoy yendo a vivir a Brasil. O sea, sí, pasó 40 años haciendo análisis de suelo para ver cuántos químicos le agregamos porque faltaban, en vez de entender que el suelo es una materia viva. Y la vida empieza por el suelo. Ahí voy a hablar un poco en otro segmento. Entonces, si no logramos hacer esa transición hacia realmente poder trabajar con la complejidad, y en nuestros programas académicos prácticamente todos empiezan con biomímesis, que es aprender de la sabiduría. Son 4.000 millones de años de sabiduría que nosotros creímos que en un edificio de cristal en el 4º piso podemos ser más inteligentes que esa sabiduría ancestral. Y no. Entonces tenemos que ver en la naturaleza qué es lo que haya hecho y buscar esas soluciones a través de eso. Ya, pues muchísimas gracias, la verdad que es sumamente interesante. Bueno, yo creo que nos quedamos con esta idea de que realmente estamos en una situación verdaderamente crítica, que tenemos 5 retos muy importantes, uno de los cuales fundamental es el desaprender, pero bueno, que tenemos que pensar de una manera diferente, que tenemos que entender que estamos hablando de sistemas sumamente complejos y de realidades holísticas, y bueno, tenemos necesariamente que pensar en qué tenemos que hacer para salir de este embrollo, para poder realmente ir construyendo un mundo más sustentable. Y por eso creo que la transición al siguiente bloque de preguntas pues tiene que ver con qué tenemos que hacer. Y una de las cosas que a mí me parece central pues es la educación, ¿no? O sea, estamos hablando de la cultura de la sostenibilidad, ¿no? Y de la cultura de la cooperación. Y pues la cultura se construye también con educación. Entonces, el trabajo educativo, muchos de ustedes realizan trabajo educativo, pues yo creo que es absolutamente central, primero para poder darnos cuenta de la gravedad del problema que ya nuestros expertos nos han planteado. Segundo, para poder cambiar nuestros paradigmas de entender el mundo. Ya también se dijo que ya los paradigmas ya no nos sirven y además tenemos que reconocer que el mundo está cambiando de manera muy rápida y tenemos que podernos adaptar y transformar, digamos, esas tendencias también. Entonces, el asunto de la educación a mí me parece fundamental y creo que tiene como 2 aspectos. Por un lado, pues esto de formar a los niños, a las niñas, a los jóvenes en esta visión de la construcción de la sostenibilidad.
Y esto lo hacemos pues a través fundamentalmente de la educación obligatoria. ¿Cómo cambiamos estas mentalidades? ¿Cómo preparamos las mentes para un nuevo paradigma? Esto requiere conocimientos, y entre ellos conocimientos científicos, como bien decía Julia, pero también requiere actitudes diferentes, valores, pensar en las próximas generaciones, que es parte de este concepto de sustentabilidad, no hacerle daño a las próximas generaciones a través de cualquiera de nuestras acciones o actividades, ¿no? Pero ese es un salto valoral que tenemos que dar, porque tenemos que pensar que lo que nosotros hacemos está afectando a quienes no conocemos porque están lejos o porque todavía no nacen. Y el salto valoral que eso implica, pues solamente lo puede lograr la educación. Por otra parte, las universidades, y aquí pues una de las cosas que decía Edward me parece como muy importante, ¿no? Las universidades han sido monolíticas en el sentido de generar el conocimiento que se considera válido, ¿no? Durante muchísimos siglos. Y sin embargo, pues hay conocimiento válido en otros lados. ¿Qué tanto las universidades tienen que abrirse a este otro tipo de conocimientos? Tienen que arrancar con estos diálogos epistemológicos que nos ayudan a justamente quitarnos nuestras certezas que nos vienen de nuestra forma tradicional de generar estos conocimientos. Y por otro lado, ¿cuál es el papel de las universidades en la generación de nuevos conocimientos y en la generación de soluciones y de políticas públicas para la sostenibilidad? Entonces, quisiera que abordaran quizás los dos. Adelante, Eduardo. Sí, gracias. Yo he estado en la academia toda mi vida y una de las cosas que me frustraba era justamente esa incapacidad de ver sistemas. Yo empecé a trabajar con sistemas en el año 80 y aplicando todos los procesos ecológicos de ODUM a sistemas productivos y procesos de desarrollo. Y veía la incongruencia de las acciones desde la disciplina, que perdían el entendimiento del bosque por analizar la hoja del árbol, y no nos estaba llevando a un proceso. Yo intenté en la Universidad Nacional cambiar la estructura, trabajamos en un nuevo marco estatutario, conseguimos $25 millones de los holandeses para cambiar la estructura, hacer una estructura horizontal que permitiera, al implementar la Agenda 21, la Universidad Nacional fue la que tradujo a español la Agenda 21 y a mí me tocó voluntariamente, no era mi trabajo, implementar la Agenda 21 en toda la universidad para tratar de generar un modelo universitario que respondiera a los retos. Fue imposible. Donde tuve eco fue en las facultades de arte, de música, ¿no? Los de filosofía, donde no tuve eco en todas las ciencias duras. ¿Y qué pasa? Hasta los términos son equivocados. Habilidades blandas. ¿Cómo que habilidades blandas? Son las críticas. ¿Qué es lo que aprenden los niños ahora que les prepara para enfrentar los retos que ya están con nosotros y que los van a dejar en un mundo totalmente diferente de aquí a 5 años? Nada. Porque desde kinder los enseñamos a competir. ¿Quién saca la mejor nota? ¿Quién es el mejor en fútbol? Y lo que necesitamos es colaborar. Entonces, si desde la enseñanza básica estamos equivocados y alejamos a los niños de la naturaleza, crecen en un mundo artificial. Y estos grandes retos que hablé ya están generando un proceso emergente muy duro. Y yo tengo un niño de 12 y tengo nietos. Y yo pienso, ellos no llegan a mi edad bajo las condiciones actuales. O sea, acúsenme de apocalíptico si quieren, pero la realidad es que estamos ya en un proceso acelerado de cambio. Entonces, si seguimos educando bajo sistemas rígidos, donde un programa académico, para cambiarlo hay que tramitarlo con ministerios, con la rectoría, con no sé qué. Yo en un curso, y es el pleito que tengo con el Ministerio de Educación, es que la ministra es mi hermana. ¿Cómo es posible que no podamos cambiar radicalmente un programa a mitad de camino? Antes de Ucrania, antes de Palestina, la economía era diferente. Antes del blockchain, antes de los cripto. Pero los programas tardan años en actualizarse. Entonces necesitamos una agilidad. Y necesitamos enfocar en otras cosas, porque muchas de las profesiones que tenemos hoy ya no existen y seguimos graduando estudiantes para eso. Y las profesiones que necesitamos a futuro no las tenemos.
sea, creo que la UCI es la primera universidad enfocada en la regeneración a nivel planetario. Y hasta ahora empiezan a haber otras universidades con las que estamos pudiendo colaborar para cambiar esa formación desde la disciplina a una formación mucho más amplia, que entienda el enfoque holístico, que entienda la complejidad y que esa persona tenga la capacidad de unir. No estoy diciendo que tenemos que eliminar el STEM ni eliminar lo que existe. Cuando hay una metodología que uso mucho, que es la de 3 horizontes, que busca ese horizonte regenerativo, pero empieza analizando el paradigma actual, y ese paradigma actual lo que tiene, hay que ver qué vale la pena conservar. Entonces tenemos que, ahora me hace el tiempo, me olvidó ponerle. Entonces, ¿cómo construimos ese tercer horizonte de regeneración? No peleemos contra el sistema. No vale la pena pelear contra el sistema. Buckminster Fuller dijo, construyan un sistema mejor que haga obsoleto el anterior. Y la academia tiene que empezar por ahí. Y lo que tenemos que hacer es masivamente formar jóvenes, primer punto, que tengan esperanza, hope. Si no hay esperanza, terminamos como en Japón o China, donde están millones de niños que ya no salen del cuarto. Viven en su avatar. Segundo, guía. ¿Hacia dónde vamos a ir? Y tercero, acción y cooperación. Entonces, montar programas alrededor del mundo que trabajen conjuntamente, porque esto necesitamos necesitamos ejércitos de millones de jóvenes que puedan regenerar la agricultura, que puedan regenerar la política. ¿Qué necesitamos en política? Ojalá mujeres jóvenes y sacar a todos los viejos de pelo blanco del poder. O sea, tener a un hombre en el poder es lo peor que puede pasar. Ese es el desastre que estamos teniendo. Y financiado por un montón de viejos que hicieron los acuerdos de Suiza o el Bretton Woods definiendo el futuro de la economía. ¿Para qué? Para el egoísmo, para el 1% del 1%. Antes era el 1%, ahora es el 1% del 1%. Hubiéramos tenido mujeres, y lo vimos en COVID, ¿cuáles son los países que mejor controlaron el COVID? Donde había mujeres jóvenes en gobierno. Bravo. Entonces, tenemos que cambiar muchas de los paradigmas que tenemos mentales, académicos. Esos rankings universitarios significan algo. Para mí no. Ahora sí ya se te está acabando el tiempo. No, sigue. Julia, desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel aquí de la educación? Bueno, sin duda alguna, yo creo que tenemos que reformatearnos en todo el tema del sistema educativo. Yo creo que eso es uno de los retos en los cuales habrá que trabajar muy fuerte y ojalá en el caso mexicano encontremos un oxígeno distinto hacia la siguiente administración. Creo que es un momento importante y poner esto en la conversación me parece que es absolutamente indispensable. El centro lo tendríamos que entender como lograr un cambio de actitud. Un cambio de actitud, y en el tema que nos compete, implica incorporar la naturaleza como parte de nuestros valores, pero entendiendo en que somos naturaleza, y en eso lo decía Eduardo hace un momento, tenemos y evolucionamos con las mismas leyes naturales que todos los seres vivos en el planeta, y necesitamos de la naturaleza por igual que el resto de los seres vivos. Un sistema de salud es imposible sin un sistema planetario sano, y por eso la visión de una salud resulta una vertiente también muy interesante en donde va incorporando tanto el bienestar humano como el bienestar de la naturaleza. ¿Cómo incorporar esto en el ADN de las sociedades? Con el sistema educativo actual, evidentemente no vamos hacia ningún lado con ello. Hay que empezar. No hay que empezar, todo tenemos que hacerlo paralelo, ya no hay tiempo para empezar. Es empujar a una enorme velocidad las transformaciones que no se lograron y no se han logrado hasta ahora en el sistema educativo
desde el nivel básico, y de esto Silvia pues tiene una experiencia enorme en el nivel básico, en donde hay un problema serio en el propio magistrado, hay un problema serio estructural en la manera en que los niños aprenden y cómo logramos una transformación que el niño entienda para entonces poder actuar y transformar. Y eso es un cambio en donde uno de los centros de ese cambio implica pues la colaboración y no la competencia. Pero el sistema educativo está armado de manera distinta. Cuando llegan los que llegan con un porcentaje muy bajo en países como el nuestro hacia la educación superior, lo que nos topamos es con la compartimentalización del conocimiento. Un conocimiento en el cual se crean expertos y cada vez van haciendo más y más angosto la visión. Cuando los cambios están ocurriendo a esas velocidades, los expertos no están entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Y por ello hay que modificar el propio sistema educativo, también al nivel superior, en el que se entiendan los procesos, qué es lo que está originando el problema y cuáles son todas las sinergias que esos problemas tienen que requieren ser intervenidas para poder modificar y tener un resultado que nos lleve hacia donde estamos buscando, que desde mi punto de vista la orientación hacia la sustentabilidad es lo que todavía nos puede dar esas pautas de por dónde ir. Eso requiere del estudio de los sistemas complejos, pero esto no existe en las universidades y nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que pues es la orientadora, al menos en México y en buena parte de América Latina, no tiene esta visión transdisciplinaria, multidisciplinaria. No están logrando las carreras especiales de ingeniería, de medicina, de arquitectura, de economía, etcétera, incorporar esta temática, tampoco las ciencias duras, y creo que desde el área de la filosofía también se están dando cosas aquí, pero no estamos logrando, incluso en una universidad de punta como es la UNAM, que sea una pauta de un cambio hacia la transformación de jóvenes que logren desde su ámbito en donde estén actuando en un futuro, que logren entender cuáles son esos procesos. No importa cuán especializado acaban, porque yo sí creo que la especialidad es necesaria. Si no sabemos cómo funciona el detalle del relojito y nos quedamos en una visión completamente generalista, tampoco el asunto va a avanzar. Sí necesitamos el expertise, pero el expertise entendido en un embonamiento en el que entiendas los procesos y cómo podemos entonces dar esa transformación en algo que a mí me parece que es en donde nos debemos de concentrar. Y creo que nos debemos de concentrar en 5 grandes temas, independientemente de que esto no debe de limitar la posibilidad de que la ciencia básica siga aportando el conocimiento, pero que debemos hacer los grandes esfuerzos que desde la formación de la gente para irlo convirtiendo posteriormente en políticas públicas que hagan los cambios en los sistemas alimentarios, en los sistemas energéticos, en las ciudades sustentables y en los mecanismos de la conservación de la base de la naturaleza, que es la que va a permitir todo el resto de las cosas. Si en eso no nos estamos fijando y no lo estamos entendiendo, creo que el sistema educativo como va, no va bien. Yo tengo mucha fe en el que, otra vez, como lo decía en mi parte anterior, sí creo que se pueden hacer los cambios, porque tenemos el conocimiento, porque está el recurso humano, porque está incluso el recurso económico. No es un problema de recursos económicos, el recurso económico existe, se necesita la presión para la voluntad del cambio. Y esa presión yo sí la veo en los jóvenes. Yo creo que los jóvenes son los que traen ahora
una visión completamente diferente y que es donde tenemos las grandes oportunidades con su energía, pero faltan cosas. Y esas cosas quisiera dejarlo para un siguiente tramo en esta charla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julia, Eduard. Bueno, creo que la conclusión de los dos es sí, la educación es fundamental, no como la tenemos que transformar de manera radical, tenemos que colaborar en lugar de competir y tenemos que relacionar, ¿no? Tenemos que pensar holísticamente, tenemos que pensar sistémicamente, tenemos que hacer interdisciplina y tenemos que hacer transdisciplina, entonces tenemos que transformar nuestros sistemas educativos. Y bueno, en este último bloque, a mí me gustaría que no dejáramos pasar la ocasión pues de derivar de su experiencia específica, tanto de Julia como de Eduard. Julia tiene experiencia en la selva lacandona, he trabajado muchísimo en la protección de la selva misma, en la defensa del territorio de la selva, que yo creo que eso es muy importante. Eso lo ha hecho pues con la colaboración de los pueblos que la habitan y con la colaboración de otros aliados que vienen de otros lados. Entonces, Julia, ¿podrías decirnos 3 aprendizajes fundamentales de tu experiencia que pueden ser útiles en este proceso a futuro? 3, ok. Vete preparando, Eduardo. Bueno, yo creo que una primera cosa es el reconocimiento de una realidad en el cual otros saberes son importantes. Existen culturas ancestrales, tradicionales, que bajo una cosmovisión distinta han logrado procesos de sustentabilidad, que no forzosamente siguen siendo vigentes en todos los casos, porque esos conocimientos surgen en condiciones y en momentos en el que también el funcionamiento de los procesos naturales no es que sean distintos desde la parte de las leyes naturales, pero sí en los entornos en los que se encuentran. Una economía campesina hoy, una forma de uso de los recursos tradicional en un contexto regional de mercados, las cosas cambian radicalmente. Entonces, ¿cómo preservar el conocimiento de los saberes y cómo con las condiciones en las que vivimos de un proceso de globalización que nos puede o no gustar, pero así es la vida, así está hoy? Es necesario, por un lado, preservar el conocimiento de lo que sirve y, por otro lado, que dé las posibilidades con la suma de la ciencia a la adaptación a las nuevas condiciones y que se logre el desarrollo y el bienestar que la gente desee, que sea la que elige a partir de de los recursos que tiene. Estamos en la región en la que trabajamos, en uno de los sitios más importantes de Centroamérica, América del Norte, en cuanto a la biodiversidad. Es el sitio más biodiverso y es el sitio en donde las tasas de deforestación están siendo las más altas ahora. Para México eso es lo que le da la condición de un país megadiverso y también es el que le da la condición de uno de los países que más deforestación tenemos. En esta tendencia se va. Entonces, conservar con todos los instrumentos, pero que esos instrumentos permitan que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida. No pensar en que una región como esta es la que va a resolver el erario nacional. Esto no va a incrementar las arcas de la nación. Lo que le va a dar es la biodiversidad, que es la base futura del agua, de la alimentación, del oxígeno, de la captura de carbono, de lo que es esencial para la vida de las sociedades. Pero eso no lo consideramos como sociedades. Si tuviéramos ahora la información de que las pirámides de Teotihuacán se están desmantelando porque hay una necesidad de casas, de gente sin casa que vive en los alrededores de San Juan, no se permitiría como sociedad, evidentemente. Pero si vemos cómo se desmantela el patrimonio natural, lo vemos a lo mejor con un poco de coraje y de pena, pero nos conformamos con ello porque se considera que es pues parte del desarrollo y eso es un paradigma completamente equivocado. Por ello tenemos que cambiar
estas visiones y tenemos que entender. Creo que en el desarrollo de lo que se está llevando a cabo en la selva lacandona nos da muchos modelos de cómo se puede conservar la selva y lograr el bienestar de la gente, cómo incorporar los saberes, pero cómo las políticas que no están logrando estos procesos coordinados que se concreten en una visión integral del desarrollo regional, sino por el contrario, así como decíamos que la gente en las universidades se forma compartimentalizadamente, lo mismo ocurre con las políticas públicas. Las políticas públicas no se hablan entre sí, no hay una transversalidad en la toma de decisiones, en la planeación de las mismas políticas y de los instrumentos, por supuesto, tampoco en la inversión de los recursos, y entonces esa atomización provoca que las regiones hagan lo que se dicta desde el centro. Y cambio de una visión de cómo hacerlo es que mecanismos distintos de gobernanza garanticen la participación de los distintos niveles de gobierno, los actores locales que tendrán que ser empoderados, jóvenes, mujeres, los dueños de la tierra, las autoridades locales, de las comunidades, de los ejidos, y en esos mecanismos nuevos de gobernanza se dé un proceso de planeación territorial en donde las instituciones gubernamentales estén obligadas a la inversión en esos sitios de altísima prioridad nacional. Si eso logramos hacerlo en algunos sitios del país prioritarios y vamos avanzando en esa dirección, yo estoy segura que la parte al menos rural de nuestro país, porque es lo que estoy diciendo, no tiene nada que ver, no es que no tenga nada que ver, sino que no es el eje de las ciudades. Las ciudades se vinculan en todo esto por los patrones de consumo y los patrones de consumo tienen que cambiar y tienen que cambiar por la vía de la educación. Creo que todos estos elementos están y no tendrían por qué no poderse implementar. Y si hay una organización y si hay una colaboración, entonces esos son implementables. Muchas gracias, Julia. Eduardo ha trabajado regeneración, entonces Sí. Platícanos de 3 aprendizajes, si nos da tiempo, de tu Muy rápidamente, experiencia en empiezo ese por lo sentido. global. Yo pensé que podía cambiar el mundo desde lo global. Estuve en el Consejo Científico del programa MAP de UNESCO, estuve vicepresidente por más de una década de la Comisión Mundial de las Protegidas, fui representante de Costa Rica en la negociación de la Convención de Diversidad Biológica, participé en la redacción de elementos Aiches, más en ese 2010 viajé 302 días, he conversado con congresos nacionales, con presidentes, con ministros. Llegué a un punto donde dije que otros lo hagan, porque ahí no estamos avanzando y de ahí no van a venir las soluciones. Entonces aterricé en el territorio para aplicar el desarrollo conceptual de la regeneración, que es esa integración entre madre naturaleza, espiritualidad, economía regenerativa, sociedad regenerativa, cultura regenerativa y política regenerativa. La única manera de hacerlo era en la realidad sobre un territorio. Entonces el enfoque bioregional para mí es fundamental, la regeneración va a ser bioregional, la gobernanza tiene que ser bioregional, de nada sirve un ministro que ni siquiera es competente, sentado en el 4º piso de un edificio, dictando las normas para el resto del país. Lo que hace es ver sus amigos y su billetera, o sea, no son políticas públicas en pro del bien común. Entonces, partiendo de ese nivel territorial fue que lanzamos Costa Rica Regenerativa para empezar a demostrar que la regeneración es posible, en la parte agrícola, en la parte municipal, en la parte educativa. Entonces, tenés que demostrar resultados y no hablar de resultados. ¿Qué es lo que pasa con muchos académicos? Escriben libros lindísimos y tú les preguntas, ¿dónde está aplicado lo que tú? No, todavía no. Eso no me toca a mí me toca proponerlo. Entonces tenemos que demostrar que las cosas pasan. Entonces, el tercer aprendizaje es acción. Ya no podemos seguir bla, 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 bla. Pasamos 20 años discutiendo si era sustentable o sostenible, si era gobernanza o gobernabilidad. Y todavía tengo amigos muy famosos que me critican cuando hablo de agricultura regenerativa porque dice, eso se llama agroecología.
no me van a arrastrar. Entonces, si queremos cambiar esto, los jóvenes tienen que tener esperanza, y para tener esperanza tienen que poder co-crear su futuro, que debe ser de abundancia, no de escasez, como nos enseñamos a nosotros en una economía basada en el Producto Interno para brutos, que nunca tuvo ninguna relación con desarrollo. Entonces, si no logramos accionar, ya no tenemos tiempo para otra cosa. Entonces, toca ahora dejar de pelear, darnos la mano, colaborar. Los que quieren trabajar a nivel global, que lo siguen haciendo, yo ya no, pero que entre todos empecemos a mostrar que se puede hacer. Y tomo un minuto más. Tal vez el mejor ejemplo es arrancar con la agricultura. Según Campbell, en el análisis de los límites planetarios, la agricultura es responsable del 80% del colapso planetario. Si vemos la economía de la dona, el tema de fertilizantes y dentro de los límites planetarios es gravísimo y no son necesarios. Entonces tenemos que demostrar que podemos producir, y hemos estado produciendo en COVID con comunidades locales que no tienen experiencia de agricultura, 10 toneladas por hectárea por mes de alimentos, 36 cultivos simultáneos. Ya no hay académico de la Universidad de Costa Rica que me venga a decir no se puede producir sin químicos. Aquí está la evidencia. Ahora estamos arrancando un proyecto de ganadería donde si logro en 3 años las 200.000 hectáreas, estaría secuestrando 25% de la huella de carbono del país, transformando la ganadería holística, y a cambio de mejorar la productividad, el ganadero me da 30% de su finca para hacer corredores biológicos. ¿Tú crees que en teoría podría modificar algo y lograr que los ganaderos me aporten su tierra? No, la única forma es demostrar con ellos que se puede hacer. Y entonces ahí, para los jóvenes, eso es lo que necesitan, esa esperanza, es saber que pueden construir su futuro y que no hay nadie que va a venir desde el nivel político, desde Naciones Unidas, a resolver su vida futura. Muy bien, no, pues ha sido riquísimo, la verdad les agradezco muchísimo, les pido un aplauso. Porque ha sido un excelente conversatorio que nos hace ver que el problema es muy grave, pero que hay esperanza. Yo creo que yo en ese sentido resumiría lo principal que se ha dicho acá. Creo que uno de los cambios más importantes es este de educar para darnos cuenta de que somos naturaleza, de que somos parte de la naturaleza, de que no dominamos la naturaleza, sino que somos parte de ella. Yo creo que eso es absolutamente fundamental, que tenemos que transitar hacia paradigmas relacionales, muchísimo más holísticos y sistémicos, muchísimo más interdisciplinarios, que el cambio viene de abajo, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, que cada territorio tiene que cambiar y que ahí se demuestra que otra vía es posible y que en esos territorios en donde están cambiando las cosas, ahí tienen que estar participando los jóvenes, porque los jóvenes son parte de la construcción del nuevo mundo. La esperanza está en los jóvenes. Bueno, estas son yo creo que algunas ideas, las ideas fueron muchísimas y muy ricas, pero con las que nos podemos ir, porque pues creo que a todos nos involucra esto que nos han dicho y pues nos orienta el trabajo futuro. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a algunas preguntas del público, vamos a empezar acá y después vamos a retomar algunas de las preguntas que nos están haciendo virtualmente, y creo que hay alguien por allá atrás que quiere hablar, vamos a dar lugar a una y una. Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias a los tres, mi reconocimiento a toda su trayectoria. Mi nombre es Benjamín Mayer, yo soy un psicoanalista que también brincó por la borda de la universidad hace casi 25 años. Ayer tuve el gusto de platicar un poco con Edward y comparto algo de su experiencia en nuestro propio contexto. Lo que yo quiero expresar, estando absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho, es que creo que tenemos que tomar en cuenta que lo que se deriva de lo que han dicho tan importante no se reduce a la transformación del sistema educativo. Es decir, porque claro, no está el factor tiempo, no se trata de esperar, ni tampoco podemos atenernos a una lógica lineal de que los punteros políticos del sistema educativo encabecen esa transformación y quizá eventualmente logremos llegar. O sea, lo que quiere decir, desde mi perspectiva, que el cambio empieza abajo, es, uno, entender que en realidad es una situación mucho más porosa y que no es, por supuesto, como todos sabemos, una transmisión lineal la que tenemos que esperar para llevar adelante estos cambios.
Pero lo más importante que yo quisiera subrayar, y lo digo desde mi práctica como psicoanalista, es que cada uno aquí, como todo mundo en el planeta, tenemos una reserva subjetiva, que es una cantera fundamental de intuiciones, de dudas, de preguntas, de perspectivas en relación con el conocimiento y con las cosas que enfrentamos, que es una fuente absolutamente vital para enfrentarnos a estas preguntas. Es decir, no abordemos universitariamente el problema del sistema educativo, entendamos que hay una cantera subjetiva que puede motivarnos y que puede problematizar un montón de perspectivas que están aquí en juego. Entonces, lo que quiero decir con eso es que tenemos el herramental ya para hacerlo, no tenemos que esperar que el sistema educativo se transforme, entendiendo que no es que simplemente por tener una intuición tenga uno ya acceso a la verdad, pero por lo menos podemos estar ciertos de que el campo subjetivo es un campo de problematización y de preguntas fundamentales. Gracias. Muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente y después pedirles que aborden las dos. Leo Bot, de Porto Alegre, Brasil, nos dice que parecería que estamos esperando que surja el hombre ideal, ¿no?, para poder pues preservar y lograr la sustentabilidad. ¿Cómo lograr este hombre ideal? ¿O es cierto que necesitamos el hombre ideal? Necesitamos un hombre ideal, un hombre real, porque si no, no vamos a lograr cambiar las prácticas de los seres reales. ¿Qué piensan ustedes? O sea, por lo que hemos dicho, pues tiene que surgir un hombre distinto, un hombre ideal, una mujer también, ¿verdad? Esa es otra pregunta. Entonces, bueno, las dos están sobre la mesa, si cualquiera de ustedes quiere abordar alguna u otra. Sí, justamente conversando ayer con Benjamín, yo estoy totalmente de acuerdo que no hay tiempo para transformar todo el sistema educativo, pero sí tenemos que enfocarnos a generar competencias, un nuevo profesional, no tiene ni siquiera que ser profesional, yo ya no creo tampoco en la licenciatura, la maestría, los doctorados, ahí no nos da tiempo, necesitamos jóvenes y no jóvenes que sepan y tengan las destrezas para enfrentar con resiliencia lo que se viene y lo que ya llegó, para co-crear soluciones conjuntamente. Entonces, gente con creatividad, gente con motivación, a gente que le diga, eso no es posible, te voy a mostrar que es posible. Cuando yo dije, voy a montar mi propia universidad para trabajar sostenibilidad, todo el mundo se rió. Cuando hace 15 años empecé a trabajar en regeneración, todo el mundo se rió. Ay, otro término más. Bueno, toca ser testarudo y tenemos que formar un ejército de jóvenes que entren a construir ese nuevo paradigma. No tenemos que esperar que los Newton y los Aristóteles construyan ese paradigma para nosotros. Nosotros tenemos que construirlo. Y sobre Porto Alegre, yo crecí en Porto Alegre, soy gaúcho. Creo que no existe un hombre ideal, sería una mujer ideal, pero un joven ideal o una joven ideal, porque la diversidad es lo que nos da la fuerza. La diferencia es lo que nos da la fuerza. Y el sistema educativo fue inventado para crear operarios de la industria. Por eso está el profesor arriba, los niños sentados en fila. ¿A quién se le ocurrió agrupar niños por edad? Todos desde 14 años o de 13 años están en este grado, viendo esa materia uniformemente. Cada niño es diferente. Entonces, desde ahí estamos equivocados en uniformar a la gente. Uniformizar es estandarizar. Y eso es lo que le sirve a la realidad de hoy. Es gente que no tenga capacidad creativa, que no vaya a criticar que tiene que trabajar 45 horas semanales. ¿A cambio de qué? ¿Mencionarse y vivir mal los últimos años? No. O sea, nos toca reinventar la sociedad. Y para eso tenemos que desamarrarnos, quitarnos el cinturón de seguridad, respirar hondo y echarnos al agua. Julia. Yo estoy de acuerdo, esto no es un tema que se reduzca al aspecto educativo, es un componente esencial, sin duda, pero como muchos otros. Yo lo que estoy convencida es que necesitamos un cambio de rumbo del desarrollo, y el cambio del rumbo del desarrollo implica políticas públicas que estén integrando
la sustentabilidad ambiental en su eje, no como un capítulo aparte, sino en sus propias entrañas, en su propia concepción. Se tiene la información, se tiene la tecnología, se tiene el capital humano y se tienen los recursos económicos. Lo que está deteniendo esto es que ese cambio de las políticas implica costos para los gobernantes que las diseñan y que las implementan. Y esos costos nunca se están dispuestos a pagar por el largo plazo. Y una política distinta que nos cambie el rumbo está todo el tiempo mirando en el largo plazo. Cuando tenemos el horizonte corto y estamos haciendo las cuentas de en 6 años que tengo o 3 años un presidente municipal, ¿cuáles son los costos que voy a pagar? Cuando además muchas veces los gobernantes están llegando con compromisos establecidos por quienes están precisamente los sectores que han sido los que son parte del problema. ¿Cómo cambiar eso? Eso lo tiene que cambiar la sociedad, pero no los individuos sueltos. Los individuos sueltos tomamos las decisiones y votaremos, pero son los colectivos, son las organizaciones, incluso son los partidos. Creo que no los de hoy, pero sí pueden ser los partidos del mañana, porque lo que no podemos desechar es que la política son las reglas que nos permiten el entendimiento entre todos los individuos y nos conducen a una forma armónica. Construyamos la que queremos, sobre todo construyanlas los chavos. Los jóvenes son los que tienen que tomar las riendas y organizarse. Yo viví en una época en la que la organización de los jóvenes era pues uno de los bastiones más importantes del cambio. En los años 70, finales de los 80, de los 60 y durante el inicio de los 80, hicimos transformaciones importantes. Después se ha ido diluyendo y se ha ido integrando de formas raras. La organización juvenil no es una organización que esté en nuestro país llevando las batutas. Creo que lo hemos logrado en el sector femenino, en temas de género, y la agenda feminista es una agenda que es la no agenda, pero es un movimiento que a todas nos vincula. Y el 8 de marzo se llenan las calles de morado, porque tenemos al menos una cuestión común que es ni una menos. Sin embargo, no lo estamos pudiendo ver en el movimiento ambiental. Está siendo cooptado por partidos, está siendo cooptado por discursos y no estamos logrando la demanda necesaria para que los gobernantes paguen el costo de no cumplir con los objetivos de la sustentabilidad. Yo creo que ese es el momento que en mi país, al menos, en México, en donde estamos, ustedes son de varios países y es posible que los procesos estén dándose distinto, pero en México es indispensable que los jóvenes tomen las riendas de la organización, demanden a los gobernantes las nuevas políticas que nos cambien los rumbos de la sustentabilidad, sin desechar nada de lo que hemos estado diciendo, en donde entre ellos, por supuesto, el entendimiento para la acción desde la educación es uno de los elementos que nos va a dar eso, pero la energía viene de la juventud y creo que los chicos tienen hoy la claridad para ello. Muchas gracias. Pues, terminamos con esta nota esperanzadora. Me dicen que ya tenemos que cerrar. Yo quisiera dar el espacio a que alguien del público nos dé, no una pregunta, sino alguna reflexión a partir de lo que han escuchado que nos enriquezca a todos y que con eso cerremos. ¿Es así? ¿Tú tienes eso? Síganse la mano. Bueno. Bueno, a ver si da tiempo para las dos. A ver. Gracias. Va. Bueno, Pero breve, por favor. Claro, soy Rúo Calderón de Grupetsac, es Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable. Hablamos el mismo idioma, los felicito también a CEMEFI por introducir este tema. Nada más quiero comentar que tenemos un problema enfrente que se llama la Agenda 2030, mencionó Eduard Agenda 21, me gustaría que platicaras un poquito más, porque creo que ahí es donde está la solución realmente, no en la 2030, sino en la Agenda 21, que es sobre desarrollo sustentable, y la cuestión, hablando de términos nuevos,
permacultura. Creo que ahí está la clave para salir adelante con todo esto. Gracias. Muchísimas gracias y cerramos contigo. Sí, gracias. Igual es un honor para mí estar aquí y escucharlos. ¿Por qué? Porque yo también he estado en el sector educativo. Bueno, me presento, soy María del Pilar de Chiapas, estudié Ciencias de la Tierra y pues sí se me parece muy cuadrado, ¿no? Cómo es la educación, porque un ejemplo muy sencillo, y voy a ser muy breve, es mi misma institución, ¿no? Somos, según licenciados en Ciencias de la Tierra, sustentables y llegan las rectorías tan cuadradas. Vamos a construir otro instituto aquí para la regeneración del suelo y talan los árboles que estaban ahí, ¿no? Ese es un ejemplo que dices, bueno, o sea, ¿cómo frenas este sistema cuadrado desde un joven? Y también todas las problemáticas que identificamos en las universidades, ¿no? Está la escuela de gastronomía, los chefs, pues varias facultades, ¿no? Y como dices, no hay sustentabilidad, o sea, generan litros y litros de aceite, no se recicla, las universidades generamos residuos, podemos hacer composta, tan fácil que es, ¿no? Y tú propones cosas así en tu tesis, pues cómo ambientalizar una universidad, y no llega ni al rector, o sea, y si llega no te hacen caso. Entonces, ¿cómo frenas o cómo llegas a estas rectorías que son tan cuadradas? Y mi segunda pregunta es, bueno, ahorita estoy en una prepa, doy clases de ecología y los mismos chavos me dicen, es que ¿por qué en cuarto semestre te dividen en áreas si la ecología debería ser pues transversal? O sea, los mismos chavos me dijeron, ya no vamos a tener ecología contigo, ¿no? Pues ya te vas a sexto semestre y te quitan todas las biologías y eso, ¿no? A menos de que te vayas a químicos biólogos. Pero pues dices, ahí está, ¿no? La solución. Y los mismos chavos lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer composta. En la escuela, ya cuando empezaron a germinar las semillas, todos los maestros, yo quiero mi arbolito de aguacate y eso, ¿no? Entonces vas viendo la solución y pues ahí te das cuenta que sí. Yo resumo esto en lo que dijeron mis compañeros, piensa en grande, actúa en pequeño, ¿no? Muchísimas gracias, pues nos vamos con esta nota. No sin antes agradecerle muchísimo a Julia Carabias, a Edward Müller, por sus excelentes participaciones y por cómo nos iluminaron y nos enriquecieron para nuestro trabajo futuro. Gracias a CEMEFI por habernos invitado y gracias por darme la oportunidad de moderar.